que son llevadas, ¿no?, al descender el testículo, va a formar un músculo, ¿no?, del testículo. Se llama el cremaster, músculo cremasterico, cremasteriano, que cuando hay mucho fluido afuera, ¿no?, este músculo se contrae y al testículo lo eleva y lo acerca a la pared de la bronca, ¿no? Entonces, si hay mucho calor en la fiebre, ¿no es cierto?, esto se relaja y el testículo se aleja del cuerpo, ¿no?, porque todo el tiempo está produciendo espermatozoides, ¿no? Entonces, también arrastra al músculo del externo, y arrastra toda la base del músculo del externo. Al final, las cubiertas del testículo son elementos que han sido arrastrados a medida que va descendiendo el testículo. Entonces, el médico debe palpar si está en un modo resistente. Palpar en la bolsa escrotal, palpar en el conducto inguinal, a ver si queda en el camino. Aquí se quedó en el abdomen, se quedó en el conducto inguinal, ¿no?, o en la parte preescrotal. Deberían estar en los testículos. Entonces, este tejido que se queda y nadie se da cuenta, con el tiempo puede desarrollar un tumor, puede decir lo que se llama el seminoma, ¿no? Entonces, ahora, también por donde desciende el testículo puede existir o puede desarrollarse una hernia. Cuando el anillo profundo es muy frágil, ¿no?, podría descender ahí un ácido intestinal. El ácido intestinal finalmente aquí aparentemente es un testículo, pero si ponemos en este microscopio acá, hay ruidos hidroaéreos básicos, hay ruidos intestinales, porque aquí se ha metido un ácido intestinal, ¿no? Es una hernia inguinal y un recién nacido. Bajó el testículo, pero el orificio, el conducto fue muy largo y muy frágil y ingresó un ácido intestinal. Aquí hay que operar, hay que abrir y regresar el ácido intestinal a la cavidad abdominal y reforzar el anillo inguinal profundo para evitar que de nuevo recurra la hernia. Entonces, también pasa eso. Entonces, aquí tenemos una hernia inguinal. Entonces, a través del conducto inguinal ha descendido un ácido intestinal. ¿Por qué en algunos pacientes pasa eso? Porque aquí el conducto, por las estructuras que forman el conducto, no son tan resistentes a la presión intraabdominal. Se va dilatando y la hernia entra por él, o el ácido intestinal ingresa por él. A esto se llama hernia inguinal. Esta es una hernia inguinal. Y esto, si se deja, igual esto se va a seguir dilatando y el ácido intestinal va a seguir aumentando de volumen en la bolsa escrotal, ¿no? El paciente viene en emergencia a veces por dolor intenso, porque aquí hay isquemia. Entonces los vasos sanguíneos que llegan al ácido intestinal están siendo comprimidos en su recorrido y el tejido distal ya empieza a tener sufrimiento, va cambiando de coloración y a veces se necrosa. Si se necrosa, hay que entrar a la cavidad abdominal y hay que cortar para unir tejido sano con tejido sano. Todo esto se pierde. Entonces, ¿qué es una hernia? Hay que diferenciar una hernia y una eventuación. Una hernia es cuando un tejido o una estructura de cavidad abdominal, realmente es un ácido intestinal, ingresa a través de un conducto natural. Este conducto inguinal es un conducto natural, por donde descendió el testículo. No, pero no está muy dilatado, ha ingresado un ácido intestinal. Entonces, esa es una hernia, es el pasaje de una víscera por un conducto natural. Pero una eventuación, el paciente lo opera, hace un corte en la línea media para operar algún tipo de patología. La piel se sella, ya cicatrizó la piel, pero el plano profundo, el plano muscular se separa. Al separarse el plano muscular, las vísceras entran a ese espacio, pero está debajo de la piel ya se selló. Entonces el paciente, examina al paciente y debajo de la piel palpan asas intestinales. No, eso se llama eventuación.
tiene que haber previamente un acto quirúrgico, ¿no? Simplemente que el plano muscular se ha soltado en la línea media, se separó en la línea media el plano muscular y las vísceras entran por ahí. Y a través de la piel lo podemos pasar. A eso es una depresión. Hay que entrar de nuevo abrir y juntar la línea media, las dos capas fibromusculares, ¿no? Entonces aquí, esta es una hernia inguinal, un ácido intestinal ingresó a la bolsa escrotal, ¿no? Hay diferente grado, ¿no? Hay grados tan extensos que el paciente viene por un testículo gigante cuando es un ácido intestinal o varios ácidos intestinales que están dentro de la bolsa escrotal. Hay hernias pequeñas, ¿no? Que no progresan, el paciente tiene dolor porque aquí hay compresión del ácido intestinal y se va a generar un sufrimiento de tejido por falta de ingreso. Entonces aquí tenemos un ácido intestinal necrosado. Abre el conducto que es el ácido intestinal. Aquí ya no hay forma de hacer que esto regule. Simplemente lo que quiere es soportar un extremo del intestino, unir al otro extremo, pero tiene que haber tejido sano. Algunas veces puede ingresar colon, generalmente es pielino híbrido, ¿no? Pero a veces puede ingresar el ciego, no con el apéndice, dentro del saco del ciego y el apéndice. Está ahí sufrimiento de la parte distal del apéndice. Un apendicitis dentro del conducto inguinal. Entonces el conducto inguinal está ubicado por encima del ligamento inguinal. Es paralelo al ligamento inguinal. Está formado por un tejido músculo neurológico y tendinoso. Cuando nosotros observamos, cuando partamos, podemos palpar el anillo inguinal superficial. Este es el anillo inguinal que está inmediatamente debajo de la piel. El anillo inguinal profundo está mirando a la cavidad abdominal, al que vimos al comienzo. Había un anillo inguinal profundo, se está mirando a la cavidad abdominal. El anillo inguinal superficial está debajo de la piel. Entonces, en algunas oportunidades, el paciente viene por una tumoración a este nivel, ¿no? Y al palpar o al escuchar podemos escuchar ruidos intestinales, ¿no? A veces el paciente se pone en decúbito dorsal, en lo horizontal, y desaparece la hernia. Al bajar la presión intraabdominal, la hernia que es pequeña regresa, pero cuando se quiere levantar de la camilla, por la presión empuja la hernia. Entonces le piden, está en horizontal, ustedes lo levantan al paciente, ¿no? Lo van sentando y empieza a verse aquí la aparición de una tumoración. Pero ese paciente aprende a reducir su hernia con el dedo a través de la piel, lo va a ingresar, ¿no? O se pone una paja, ¿no? Pero si le tira la paja, se incorpora y aparece la hernia. Ahora, ¿cómo está formado este conducto inguinal? Este músculo de aquí es el oblicuo mayor. El oblicuo mayor tiene una porción carnosa y una porción tendinosa. Pero esta porción tendinosa del oblicuo mayor, pues el más superficial, va a formar el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal está hecho en base a la porción tendinosa del oblicuo mayor. El oblicuo mayor se va a insertar en la espina ilíaca antero superior y en la espina del pubis, y va a enrollarse alrededor de su eje y va a formar el ligamento inguinal. Paralelo a este ligamento inguinal está el conducto inguinal, por donde desciende el testículo, ¿no? El testículo primero tiene que atravesar el anillo inguinal profundo, que está mirando a la cavidad, tiene que atravesar toda la luz del conducto, aparecer, ¿no? Por el anillo inguinal superficial y ir hacia la bolsa escrotal. Entonces me preguntan, ¿qué elemento anatómico está en la pared anterior del conducto inguinal? Esta es la porción tendinosa
del oblicuo mayor. Todo esto. Esa es su pared anterior. La pared inferior es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal es la pared inferior. La pared anterior es el tendón del oblicuo. Entonces aquí, piensen, al descender el testículo, ha tenido que atravesar todos estos elementos anatómicos. Primero, el peritoneo. Este es el peritoneo. Luego, al transverso del labor. Este es el músculo transverso del labor. Luego, al músculo oblicuo interno. Y luego, al oblicuo externo. El anillo inguinal profundo es este que está mirando hacia la cavidad abdominal. El anillo inguinal superficial es el que está debajo de la pelvis. Y todo se llama conducto inguinal. El contenido del conducto inguinal es el cordón espermático del varón. En las damas es solo un ligamento, se llama ligamento redondo. El ligamento redondo es el ligamento de fijación del útero. Ese ligamento redondo viene del útero, atraviesa todo este conducto y termina en los labios mayores y en la sínfisis del pubis. Ahí es donde se fija el ligamento redondo. Es un elemento de fijación del útero. Entonces, el conducto inguinal tiene como pared anterior a la porción tendinosa del oblicuo mayor. Como piso, el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Ahora, como pared posterior, así como en pared anterior, hay una pared posterior. Esta pared posterior está formada por fascia, se llama fascia transversalis. Entonces, el piso, ligamento inguinal, la pared anterior, porción tendinosa del oblicuo mayor, la porción anterior, la porción posterior o la pared posterior, la fascia transversalis. Me faltaría el techo, que encontramos aquí el techo como el piso, la pared inferior, me falta la pared superior. La pared superior está formada por el borde inferior del transverso y por el borde inferior del oblicuo menor. Así como aquí hay un arco, es el borde inferior del músculo oblicuo inferior. También hay un borde inferior del músculo transverso. Forman como un arco y este borde inferior es el que va a formar el techo del conducto inguinal. No solo del oblicuo, sino del transverso. Entonces arco va a formar. Ahora, esta porción tendinosa del oblicuo menor, oblicuo interno, se une con la porción tendinosa del transverso. Aquí forma un tendón, ese tendón se llama tendón conjunto. Entonces la unión de la porción tendinosa del oblicuo interno más el transverso forma un tendón. Se llama tendón conjunto, que va a terminar en una cresta del hueso ilíaco, en la cresta pectina. Ahora, este anillo inguinal superficial está formado por pilares. Aquí tenemos un pilar, es el pilar lateral. Aquí tenemos el pilar medial. Y hay un pilar que viene del oblicuo mayor y el lado opuesto por detrás. En el pilar posterior. Entonces, el anillo inguinal superficial está formado por el pilar lateral, el pilar medial, el pilar posterior que viene del oblicuo mayor del lado opuesto, ¿no? Y unas fibras que cierran este ángulo. Este ángulo entre dos pilares va a ser cerrado por fibras interplurales. Entonces, de esa forma se va a delimitar el anillo inguinal superficial. Hacían preguntas. Elementos anatómicos que forman el anillo inguinal superficial es el pilar lateral, pilar medial, pilar posterior y estas fibras interplurales o fibras arciformes. ¿Cuál es el contenido del cordón espermático? Ahora, el anillo que no estamos viendo es el anillo inguinal profundo, que sí lo vemos estando dentro de la cavidad abdominal. En el cadáver no está el cordón espermático, el testículo, aquí al oblicuo mayor se acortaba, aquí se hizo un corte,
este oblicuo mayor debería estar aquí. Pero lo que está mostrándonos aquí es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es el piso del conjunto. El techo es el borde inferior del oblicuo interno y el transverso que está en la columna. Entonces, aquí están las paredes del conjunto inguinal. Pared anterior, aponeurosis o porción tendinosa del oblicuo externo, más las fibras del músculo oblicuo interno, pero principalmente es la aponeurosis o tendón del oblicuo externo. La pared posterior, la fascia transversal, la fascia transversalis, ¿no? Más accesoriamente inserciones públicas del oblicuo interno y externo. El techo, aquí, de la pared posterior, la fascia transversalis, más el tendón conjunto. Este tendón conjunto, que es la unión de estos dos músculos, se llama o se inserta en la cresta pectínea y va a reforzar la pared posterior. Inicialmente hay fascia transversal, pero este tendón conjunto va a reforzar el tercio medial de la pared posterior. En el techo tenemos el núcleo, la fascia, el arco que se forma entre el oblicuo interno y el transverso. El borde inferior de la unión de la porción tendinosa del oblicuo interno y el transverso. Ese arco que se va a formar, eso viene a ser el techo. Y el suelo tenemos principalmente ligamento inguinal, ¿no? Que está formado por el oblicuo medial. Aparte, hacia la parte medial hay un ligamento muy pequeño, se llama ligamento lacunar, y el tracto ilioculto. Pero el principal elemento del suelo es el ligamento inguinal. La piel está de la piel. Este es el tejido central subcutáneo. Aquí está la pared anterior. Esta es su pared anterior. La pared anterior es la aponeurosis o tendón del oblicuo externo. Todo esto es su pared anterior. El piso, aquí, está el ligamento inguinal. El ligamento inguinal está en el piso. Y en la pared posterior está la fascia transversal o transversalis, reforzada por el tendón conjunto. Aquí en el tendón conjunto, que va a reforzar solo el tercio medial, no los 2 tercios laterales. Ahora, ¿cómo se forma el tendón conjunto? Por la unión de la porción tendinosa de estos músculos. O sea, estos músculos, su borde inferior forma el techo del conjunto inguinal. Pero cuando se unen, el tendón conjunto viene hacia la pared posterior y refuerza la pared posterior, porque el tercio medio cercano a la línea media. Entonces aquí tenemos pared anterior, el tendón o aponeurosis del oblicuo externo, el piso, el ligamento inguinal, la pared posterior de fascia transversal o transversalis, reforzado por el tendón conjunto. El techo no es un plano como la fascia transversalis o el tendón del oblicuo externo, simplemente es el borde inferior de estos dos músculos, del oblicuo interno y del transverso. Ese es su techo. Aquí está el anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal por donde va a transcurrir la arteria espermática, la vena espermática, el conducto deferente, porque los elementos que forman el cordón espermático es la arteria espermática, un plexo venoso y el conducto deferente por donde va a salir el espermatozoide desde el testículo hacia la uretra prostática. Entonces el contenido del cordón espermático es la arteria espermática, un plexo venoso, el conducto deferente, son los elementos más importantes del cordón espermático. Entonces el ligamento de Bomba en las damas
saldrá por este anillo, luego atraviesa todo el conducto, saldrá por el anillo inguinal superficial y se dirige hacia la cara anterior del pubis. Aquí tenemos, este es el piso, el ligamento inguinal es el piso. Y aquí participa el ligamento, este es el ligamento lacunar o de Gimberman. La pared posterior es la fascia transversalis más el tendón conjunto. Este es el tendón conjunto. Si lo dividimos en 3 tercios, la pared posterior, el tercio medial es reforzado por el tendón conjunto. Estamos hablando de la pared posterior. Este sería el borde inferior del oblicuo menor y del transverso, sería el techo. Y la pared anterior, aquí nos faltaría el tendón o la porción aponerótica del oblicuo mayor. ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal? En los varones el cordón espermático, en las damas el ligamento ligado. Pero en ambos sexos, aparte de la arteria espermática del varón y las venas que lo acompañan a la arteria, vamos a tener el medio ilio inguinal, atravesando el conducto inguinal, pero como un elemento superficial al cordón espermático. El ligamento ilio entre el nervio inguinal y el nervio génito pulmonar, pero su rama genital. El nervio sensitivo que va a innervar una bolsa escrotal o los labios mayores. Entonces aquí están los elementos del cordón espermático. Entonces aquí el elemento principal es el conducto de Codicus, que se encarga de llevar los espermatozoides desde el testículo hacia la uretra prostática. Y esta es la continuación del epididio. El escroto por fuera tiene una estructura que se llama el epididio. El epididio tiene cabeza, cuerpo y cola. La continuación de la cola del epididio es el conducto del Brenner. Entonces el espermatozoide se forma en el tejido testicular, luego se dirige al epididio y del epididio al conducto del Brenner. Y el conducto del Brenner ingresa hacia la cavidad abdominal y luego a la cavidad pélvica y luego se dirige hacia la uretra prostática. Ahora, las arterias más importantes son la arteria testicular o espermática. Esta arteria se va a encargar de irrigar a los tejidos del testículo. Existen otras arterias de menor calibre, como la arteria diferencial. La arteria diferencial y otra arteria, la arteria funicular. Esta, arteria funicular o arteria cremastérica. Entonces existen 3 vasos arteriales. El más importante, la arteria testicular o espermática. Luego, la arteria que acompaña al conducto deferente se llama arteria del conducto deferente o arteria deferencial. Acompaña al conducto deferente. Ahora, en la parte externa, más periféricamente, está la arteria cremastérica o funicular, que es una rama de la arteria epigástica anterior. Luego tenemos plexos venosos, el plexo venoso pampiliforme, es un plexo venoso, y las fascias que lo acompañan, la fascia cremastérica, el músculo cremaster que lo envuelve al conducto deferente, y rama sensitiva, rama del plexo lumbar, la rama genital, el génito femoral y el nervio ilioinguinal. Todos estos elementos forman los componentes del cordón espermático aquí tenemos el útero visto por dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos el útero, esta es la vejiga. ¿Y dónde está el cordón, el ligamento redondo? Este es el ligamento. Este ligamento redondo, que es el ligamento de ubicación del útero, se dirige hacia el anillo inguinal profundo, hacia adelante. Aquí está la cinta del pubis.
Entonces, este ligamento redondo atraviesa el anillo inguinal profundo, atraviesa todo el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial hacia la cara anterior del pubis, ¿no? Y de los labios mayores, ahí se va a pasar. Simplemente pero sale de la cara anterior del útero hacia adelante. El útero tiene otro ligamento, ¿no? Este es uno de los ligamentos uterosacros que distan el cuello del útero hacia el hueso sacro. Entonces aquí tenemos el cordón extermal, ¿no? El elemento que está más protegido es el conducto útero, que es el encargado de llevar los espermatozoides del testículo hacia la uretra prostática. La arteria más importante es la arteria testicular, con su plexo venoso alrededor. Independientemente tenemos la arteria deferencial que está cerca del conducto útero. Y por fuera de estos elementos tenemos la arteria cremastérica o arteria auricular, más periférica. Y más hacia la parte periférica tenemos aquí el nervio inguinal y la rama genital del cénito femoral. Entonces, estos elementos atraviesan el anillo inguinal profundo. ¿Qué elementos atraviesan el anillo inguinal profundo? Conducto deferente, la arteria y vena principal inferior, la arteria testicular, que es la más importante, la cremastérica. Hay venas testiculares que van a formar el plexo venoso pampiniforme, vasos linfáticos a las ramas simpáticas, la rama genital del cénito femoral y los bases que envuelven al conducto del Entonces, la superficie interna de la pared anterolateral del órgano está cubierta por la fascia transversal, la grasa extraperitoneal y el peritoneal. Vamos a ver esto. Si nosotros estamos dentro de la cavidad abdominal, lo primero que vamos a ver es el peritoneo parietral, que tapiza toda la cavidad abdominal. Si cortamos el peritoneo parietral, imagínense, agarramos y hacemos un corte, separamos. Por delante del peritoneo parietral está la grasa extraperitoneal. Retiramos esta grasa y el siguiente plano, viniendo de la profundidad hacia la pared, es la fascia transversal o fascia transversal. En la parte viendo por la cavidad abdominal vamos a encontrar pliegues, 5 pliegues umbilicales peritoneales. El pliegue umbilical medio, el medial y el lateral. Después lo vemos en el dibujo. Estamos dentro de la cavidad abdominal y estamos mirando la cara posterior de la pared anterior del órgano. Entonces nos hemos metido a la cavidad y estamos viendo la pared, la cara profunda de la pared abdominal anterior. Aquí tenemos a la vejiga y vemos en el lado de la vejiga sale este tejido, se llama el curaco. Este curaco es un rezago del conducto de la cordera, es una parte central. Lateralmente tenemos este pliegue, es un rezago de la arteria umbilical. Hay dos arterias, umbilical, son dos arterias, una a cada lado. El cordón espermático, el cordón umbilical, está formado por dos arterias y una vena. El cordón umbilical. Las dos arterias son estas, las arterias umbilicales, ¿no?, que salen de la arteria ilíaca externa y van al ombligo. Pero como luego del nacimiento
se secciona el cordón umbilical, esas arterias que eran permeables se transforman en ligamentos, ¿no? Estructuras que ya no tienen luz porque ya no pasa sangre por ahí. Entonces este se llama arteria umbilical obliterada, dos arterias umbilicales obliteradas. En la parte central está el duraco, ¿no? Estos son los pliegues umbilicales, el pliegue umbilical medio, el duraco, los pliegues umbilicales mediales son las arterias umbilicales obliteradas, y lateralmente tenemos la arteria, los vasos epigásticos. Entonces es el pliegue umbilical lateral. Pero entre estos pliegues existen unas fosas. Aquí la fosa que está por encima de la vejiga se llama la fosa supravesical, entre el duraco y la arteria umbilical obliterada. Y por fuera de la arteria umbilical obliterada está la fosa media inguinal. Y por fuera de la arteria, los vasos epigásticos que son permeables, estos son permeables, ¿no? Es la fosa inguinal lateral. Entonces tenemos aquí fosa inguinal media, fosa inguinal lateral. Entonces las hernias, hay dos tipos de hernia inguinal: la hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. La hernia inguinal directa, esta va a atravesar aquí, tenemos que cambiar. La hernia inguinal directa es esta, y esta es la indirecta. La hernia inguinal directa empuja a la fascia que está aquí. Solamente vamos a encontrar peritoneo y fascia transversales. Empuja la fascia transversal y se mete dentro del conducto inguinal. Se llama hernia inguinal directa, cuando empuja la pared posterior donde está la fascia transversal y se mete al conducto. Y luego puede salir por el anillo inguinal superficial y ir al escroto. La hernia inguinal indirecta es la que va por el anillo inguinal profundo. Es el anillo inguinal profundo. Por ahí sale la hernia o el asa intestinal hacia el conducto inguinal. A eso se llama hernia inguinal indirecta por el anillo inguinal profundo. Y la hernia inguinal directa, esta que cambiamos, empuja a esta área donde solo encontramos una fascia, ¿no? Porque el tendón conjunto va a reforzar esta zona, pero aquí se queda sin ningún refuerzo, solo el fascia transversal. A la fosa inguinal media o medial le llaman triángulo digésimo, es por donde se genera la hernia inguinal directa, y por el anillo inguinal profundo la hernia inguinal indirecta, por aquí la directa y por aquí la indirecta. Vamos a ver. Aquí tenemos la cavidad pélvica visto por dentro. Estamos dentro de la cavidad abdominal. Estamos mirando la pared posterior, la cara posterior de la pared anterior. Este es el músculo recto abdominal. Aquí tenemos los vasos epigásticos, que es la arteria epigástica inferior. Aquí tenemos este es el arco, la línea cuarta o línea celular. Aquí está este es el anillo inguinal por donde van los vasos. Aquí hay una endoscopía, ¿no? Estamos dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por el anillo inguinal profundo es la hernia inguinal indirecta. Entonces, el enlace intestinal entra por aquí hacia el conducto inguinal. Cuando empuja esta pared, se llama hernia inguinal directa.
pero va igual al conducto. Si el conducto tiene servicio. Vamos a ver otro. Ahora, ¿este será de una dama o de un varón? Aquí dice ligamento redondo. Entonces el ligamento redondo está ingresando a través del anillo inguinal profundo hacia el conducto, ¿no? Entonces cuando la hernia, cuando este anillo está muy distendido o la pared es muy frágil, entonces nace intestinal se puede deteriorar. Y a eso se llama hernia inguinal indirecta por el anillo. Cuando empuja la pared posterior, esta pared que no tiene refuerzo, por ahí se llama hernia inguinal directa. Y los dos entran al conducto inguinal. Este será de un varón o de una dama. Aquí dice vasos diferentes. Los vasos diferentes, los vasos testiculares. Este será el anillo inguinal profundo, pero fíjense, está dilatado. Entonces, por aquí han sacado un naso intestinal. No, estos van por el anillo inguinal, se llama hernia inguinal indirecta. Pero cuando empuja la pared posterior hacia el conducto inguinal, es el hernia inguinal directa. Pero la única forma de saber si es directa o indirecta es en el acto operatorio. Ahí al abrir se va a ver por dónde ingresó la hernia al conducto. Por el anillo inguinal profundo o empujando la pared, ¿no? La pared posterior. Igual aquí tenemos, ¿no? un anillo dilatado y por ahí fácilmente ingresa el naso posterior. Aquí el triángulo de Hesselbach, el triángulo inguinal de Hesselbach. No, fíjense, aquí está el anillo inguinal profundo, ¿cierto? Por aquí salen las hernias inguinales indirectas. Por este triángulo, es el triángulo de Hesselbach, que es la parte más débil del conducto. Por ahí se generan las hernias inguinales directas. O sea, por la presión intraabdominal empuja esto. Aquí solo encontramos la fase transversal. Entonces, el ácido intestinal empuja y se mete dentro del conducto. Y luego atraviesa el conducto y puede alcanzar la bolsa escorpiana. Entonces, cuando uno palpa una tumoración en la ingle del paciente, uno no puede decir si es directa o indirecta, ¿no? Porque no, los dos siguen el mismo camino. Entonces, la única forma de saber si es directa o indirecta es cuando el cirujano entra para reforzar esta pared o para colocar puntos de contención en esta zona y evitar que se produzca una nueva hernia. En el momento que abre por fuera, ahí se va a ver por dónde entró el ácido intestinal. Entró por el anillo inguinal profundo o por la pared posterior. Solo en el acto quirúrgico puede, al final de la cirugía, con el diagnóstico postoperatorio, hernia inguinal directa sin por aquí o hernia inguinal indirecta. Entonces, ¿quiénes forman el triángulo de Hesselbach? Hernias inguinales directas. Este triángulo de Hesselbach está formado por el borde lateral del músculo recto abdominal. Este es el borde lateral. Aquí estaría la línea alba. Entonces, el borde lateral del recto abdominal, bueno, el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. 2. Y los vasos epigástricos anteriores. Entonces, esos tres elementos forman el triángulo de Hesselbach. Aquí está el ligamento lacunar del hígado, que cierra el ángulo entre el pubis y el ligamento inguinal, pero este ligamento cierra este ángulo. Aquí está el anillo inguinal profundo, por donde está
viniendo del testículo, del conducto deferente. Viene del testículo, entra a la cavidad abdominal y luego entra a la cavidad pélvica. Y ahí se va a unir con el conducto de la vesícula seminal y va a formar el conducto y el clarón. Y eso termina en la uretra prostal. Aquí está la arteria espermática y el plexo venoso que la acompaña. Esos tres elementos son los elementos más importantes del cordón espermático. La arteria epigástrica inferior es una rama de la ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca externa. El ligamento inguinal viene a ser el piso del conducto inguinal. Todo esto será su pared posterior. La pared posterior del conducto inguinal. Estamos dentro del talón. Y ahí tenemos como elemento principal la fascia transversalis. Y el tendón conjunto se da en esta. Entonces por aquí se produce la hernia. Una hernia inguinal indirecta ha usado el anillo inguinal profundo. Se ha dilatado. Esto del cirujano tiene que reducir esta luz. A veces así se opera, a los 3 o 4 meses de nuevo otra vez recurre la hernia y al final tienen que colocar mallas. Hay mallas especiales para cerrar parcialmente ese orificio y ahí termina. Pero la hernia inguinal indirecta es por el anillo inguinal profundo. Entonces, si uno observa una hernia aquí, yo no puedo, o si uno palpa una hernia aquí, yo no puedo decir por dónde ingresar, por el anillo inguinal profundo o empujando la pared. No. Cualquiera de ellos puede pasar. La única forma es en la cirugía. Se coloca una malla para reforzar la pared posterior y evitar que la hernia recurra a la hernia. Y se aplica en el ligamento inguinal, y aquí en el borde inferior del ombligo interno y el transverso. Entonces ahí termina, porque las hernias son recurrentes, ¿no? Debido a la presión intraabdominal. Empuja un tejido débil, ¿no?